Amigos y amigas de TMH Spin-Off, el 4 de septiembre llega una producción argentina, La Mujer de la Fila. Vinimos a hablar acá con su protagonista. ¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta que finalmente se pueda estrenar un peliculón de Benjamín Ávila que retrata una historia real. Es la vida de Andrea Casamento, una mujer con mucha personalidad y que luchó mucho por lo que le tocó vivir y también cómo pudo resignificar esa experiencia. Lo primero que quiero saber sobre la historia en general es, cuando te llega el guión, ¿qué fue lo que más te impactó de la historia y qué tiene que tener la historia? O sea, ¿por qué dijiste quiero hacerla? En realidad fue a la inversa, porque bueno, con Benjamín habíamos hecho Infancia Clandestina, Sí. Él después fue productor de Gilda, veníamos hablando de distintos proyectos para hacer juntos nuevamente, y un día me llama y me dice, mírate esta charla TED, que se la recomiendo a la gente porque es imperdible. La charla TED que da Andrea contando su vida, y claro, cuando la ves la polenta que tiene, todo lo que vivió, decís, esto es una película. Entonces, al toque lo llamo y le digo, es increíble. Y me dice, ¿querés hacerla? Y le digo, sí, claro. Y para mí es una temática nueva, diferente, pero también está en sintonía con la búsqueda de personajes que yo venía queriendo hacer, personajes comprometidos, que tengan una cuota social, que puedan poner luz en determinados lugares y que vayan más allá del hecho cinematográfico, que es una gran película, pero además te genera un montón de preguntas, empatizás con la realidad. Visibilizamos situaciones de mujeres y de familiares de presos que de otra manera son juzgados, ¿no? Hey, ¿qué hace? ¿A la fila? Sí, es un segundito. Felicitaciones por la peli, tuve la oportunidad de verla. Quiero arrancar preguntándote por el germen de dónde nace la idea de hacer esta peli. No sé si ya lo venías trabajando, si se dio, ¿cómo fue el origen? En realidad el germen surge a partir de una charla TED que hace Andrea Casamento y los productores la vieron y se acercaron a Andrea y a partir de eso ellos dijeron, bueno, esto puede ser una película, y Andrea medio como que quedó diciendo, bueno, fíjate. Y unos años después me acercaron lo mismo, la charla TED, una amiga que trabajaba con ellos también, me acercó me mandó la charla TED, me dijo, che, fíjate a ver si hay algo acá. Me encantó la historia, me pareció increíble la historia de Andrea. Y ahí, bueno, dije, la verdad que me parece que como potencialmente puede haber un peliculón. Y por otro lado, ahí me dijeron, bueno, les hice mi devolución, cambiaría algunas cosas. Se sorprendieron un poco de la devolución que le hice. Dije, bueno, tenemos que hablarlo con Andrea. Nos juntamos con Andrea, la conocí ahí. Y a partir de eso, bueno, surgió fue como el puntapié de empezar a meternos, sumergirnos en el mundo de las mujeres y los familiares de presos. ¿Por qué decís que tuviste que se sorprendieron con la devolución? Digo, me imagino que recibís la historia y empezás enseguida ya, bueno, a ver que hay algo, pero a sentir que hay cositas que hay que cambiarle para que sea una película. Lo que pasa es que la historia real de la historia de Andrea, el hijo lo meten preso y es completamente inocente. Y yo sentía que si hablábamos literalmente de la historia tal cual, el tema de la película iba a ser la injusta justicia. Okay. En cambio, para mí lo importante cuando ya me sumerjo un poco más en el universo de los familiares es una película sobre los familiares. Y si entonces el hijo es inocente, la justicia gana como tema, y en realidad el planteo de la película es sobre los familiares. Y la historia de esta mujer que atraviesa todo este proceso, una mujer de clase media, que es como si fuéramos nosotros los espectadores que vamos a ver esta película, que no sabemos mucho, tenemos miles de prejuicios sobre este universo, y como Andrea vamos metiéndonos. Ella también tiene miles de prejuicios. Es más, al principio de la película se mete en la fila diciendo, no, discúlpame, esto no es, es algo rápido, no, lo mío es importante, y se ningunea a las otras mujeres como si no fuera importante también la de ellas, que es un poco lo que sucede en general con la sociedad. Y cómo la película habla sobre cómo esta mujer empieza a transformarse y a darse cuenta de lo que sucede en la cárcel, lo que sucede con su hijo, lo que sucede con las problemáticas que está atravesando, hasta convertirse en una mujer de la fila más.
Y fue muy trabajoso el tema de, o sea, tuviste que meterte en ese mundo en cuestión de hablar con las mujeres que hacen esas filas digo, ¿cuál fue el tratamiento o lo más complicado de, no sé, de contar esa historia tan íntima y a la vez tan poco conocida? Porque la gente muchas veces, me incluyo, no sabemos sobre ese tema. Yo también me incluyo en eso, digamos, ¿no? Uno si no tiene a alguien cercano o que trabaja, como esta amiga que trabaja en la Procuración Penitenciaria, por lo tanto me contaba muchas historias, si no, uno no conoce, claro, o tiene, la cárcel es algo que mejor mantenerlo lejos, o porque yo no voy a estar nunca ahí, o un poco todo lo que le pasa al personaje nos pasa a todos, ese prejuicio de yo no soy eso. Y la verdad que para mí, en realidad, lo que sucedió fue que Andrea, cuando le pasa todo esto, junto a otras mujeres, arma una asociación que se llama CIFAD, que es una asociación de familiares de detenidos. Entonces, mi vínculo con todo este universo fue ir a hablar con ellas. Y que ellas me contaran un poco más. Andrea me contó un montón de cosas, tenía miles de preguntas, volvía a ella todo el tiempo a preguntarle, a que me contara anécdotas muy concretas o muy chiquitas o planteos conceptuales que yo tenía y ver si eran reales o posibles o no. Entonces fue una ida y vuelta muy fuerte con Andrea y con las mujeres, y también dimensionar un poco el poder que tienen los familiares, que yo sí lo vivía eso en lo personal con las abuelas de Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Que es como aquellos que han vivido algo muy fuerte en lo familiar y en lo personal, es el lugar de resiliencia y de sostener y avanzar y continuar y estar presente, sostenerse entre todos, ¿no? Bueno, hay algo de eso que yo lo viví al conocerlas a ellas, es algo que yo conocía, pero bueno, con otra temática, con otra realidad completamente diferente. Y con Andrea tuvimos ese vínculo todo el tiempo, es más, llegamos a hacer algo que nunca había hecho, que es hacer un página a página. El página a página es una cosa que se hace en cine, que se hace con todo el equipo técnico y se hace también con los actores y las actrices, que es leer el guión página a página, en voz alta. Bien. Y eso lo hicimos con Andrea. Con Andrea, ya cuando teníamos una versión bastante cercana a lo que podía ser la película, nos sentamos con Andrea y leímos página a página. Es muy largo, son 9 horas, estuvimos 9 horas haciendo eso y Andrea nos hacía una devolución pormenorizada de lo que pasaba. Esto está buenísimo, esto no es así, fíjate esto. Entonces ¿Sentías que era muy necesario esa realidad para lo que era la historia del guión? Sobre todo porque una cosa es lo que yo puedo imaginar, que también está teñido de un montón de prejuicios, siempre prejuicio en el buen sentido, digamos, un juicio previo armado sobre cualquier cosa que uno va a encarar, y de repente ella traía la sutileza. Esto no es así, pero puede ser de esta manera. Fíjate que en realidad el penitenciario piensa de esta manera, pero en realidad vos estás pensándolo así. Bueno, los diálogos mismos, la manera de decir los diálogos, qué palabras se utilizan y qué no. Y el cine finalmente está llena de... son detalles. Es que después tenés que ir a decidir qué bolsa, qué vestimenta, qué auto, qué zapatos, qué espacio, qué uniforme, lo que sea, cualquier cosa, tenés que decidirlo. Y una cosa es ir creyendo que vos más o menos podés imaginarte todo, y otra cosa es ir al detalle y decir, che, ¿es este o es este? No, es este. ¿Por qué? Por esto, por esto. Entonces ahí ya te tira un sistema de razonamiento. Entonces uno va sumando ese sistema de razonamiento y vas escribiendo en función de eso. Siguiente. Y lo que más te costó del personaje, porque pasa por muchas emociones, es muy emocional, estás muy bien, te felicito. Muchas gracias. En mi humilde opinión. Muchas pero gracias, la valoro mucho. ¿Cómo lo llevaste adelante? No sé si hiciste un trabajo, obviamente, de hablar con ella y todo, pero digo, sí, ¿cómo lo...? Nosotros trabajamos, bueno, además de hablar obviamente con Andrea, por supuesto que Andrea, al no ser un personaje público, tampoco había una necesidad de parecerse a ella de forma particular, pero sí lo que tenía que ver con lo que ella vivió, con ese prejuicio que tenía ella hacia todo el mundo de la cárcel y la gente de la cárcel hacia la parte de la sociedad que ella encarna, ¿no? Entonces, ¿cómo atravesar eso? ¿Cómo fueron los mecanismos para acoplarse, para transformarse?
para dar comienzo a lo que finalmente ella, más allá de lo que vive con el hijo, lo que logra hacer, que es una ONG que acompaña a estos familiares, terminó siendo representante de la ONU, o sea, la historia de ella es una historia muy potente. Pero a mí creo que, claro, lo más difícil es como mamá atravesar una situación así, tan extrema, un poco lo dice, o sea, el amor de una madre no conoce límites, y de verdad que lo que a mí me conmovió es ella y todas las mujeres de la fila que están en la peli, que son sus historias reales, o sea, son encarnadas por ellas mismas, cómo hacen colas y colas y se trasladan al interior y dejan su familia, sus trabajos para poder estar 1 hora, 40 minutos con su familia, con sus hijos, con sus parejas, con sus padres. Y encima son juzgadas, ¿no? Por la sociedad, y son estigmatizadas, y ellas también cumplen una condena, porque no solo la cumple quien comete el delito, sino la sociedad las acusa a ellas porque los criaste mal, o algo habrás hecho, o esa familia algo malo tiene. Y yo como mamá, para mí era muy difícil separar ese rol, ¿no? Okay. Que creo que en un punto mi trabajo como intérprete recae justamente en hacer personajes que no sean yo, pero hay al final del día algo que una le pone como ser humano, como mujer, que es muy finita la línea que se bordea para no emocionarte con tus propias vivencias. Y hubo muchas situaciones y escenas que la que está ahí transitándolo soy yo, no Andrea, o sea, no el personaje. Y eso creo que también hace que a la gente le llegue más, ¿no? Porque, o sea, no podía controlar esa emoción. ¿Y sentís que eso te ayudó y te costaba después, no sé, cuando termina el día de rodaje, o despegar esa emoción? Porque me imagino que como que es un... Sí, bueno, hubo días de rodaje muy duros, como fueron todos los que se rodó en Ezeiza, en la cárcel. Esta es la primera película que se puede rodar en una cárcel. Sí. En esa cárcel, digamos. En la de Ezeiza, sí. Exacto, en la de Ezeiza. Entonces, bueno, esos eran días que nosotros sabíamos que la energía iba a ser difícil, jornadas largas, bueno, lugares donde obviamente escasea la felicidad, pero encontrar la luz en esos espacios también era una tarea de este equipo. Por eso la película refleja tanta luz. Y el equipo en general, técnico me refiero, además de las mujeres, estaba muy unido. O sea, nosotros charlábamos mucho, comíamos juntos, merendábamos, prendíamos todo el inicio de rodaje la misma vela, la prendía yo, luego la llevaba al set. Y eso hizo que lo transitáramos juntos. Entonces, claro, cuando terminaba la jornada, uno sabía que había vivido cosas súper intensas, pero te ibas con la satisfacción de decir qué buena película que estamos haciendo, qué necesaria esta película. Y en otros casos, que sí me pasó a quedar muy pegada y muy tomada por la situación, no llegaba a casa con esa energía. O sea, llegaba obviamente contando, me bañaba, compartía, pero estaba bien, porque es muy linda la comunidad de mujeres que se formó. Y eso me acompañó durante todo el rodaje. Espero que también esa energía que yo quise transmitir, ellas la hayan sentido, porque en definitiva es para ellas la película también. Pero es una frazada. Mucho nueva, ¿no? Está para allá, dale. Hay que esperar. Y desde lo cinematográfico, netamente, o sea, corriéndonos de la historia en sí, digo, no sé, lo más difícil, o bueno, no sé si las escenas en cárcel, o quizás, no sé, hay momentos que tiene planos muy, para mí, bien seleccionados. Digo, ¿desde dónde elegiste contarla desde ese lado? Si mostrar mucha cárcel, no mostrar, ¿cómo fue esa...? Bueno, la película es el punto de vista de ella, ¿no? Eso lo teníamos claro desde que empezamos a escribir el guión, que era claramente el punto de vista de Andrea. Y desde el lugar de la cámara, yo hago cámara cuando dirijo también, entonces desde el lugar de la cámara era meterme muy dentro de ella y ver lo que mira. Y entonces está muy narrado ese lugar, por eso también hay bastante cámara en mano donde vamos descubriendo cosas y también viendo qué le pasa a ella con eso. Y en ese sentido, un poco la decisión fue ir ahí, sostener el punto de vista de ella todo el tiempo. El guión también, o sea, eso se sostiene primero desde el guión y después cuando se la puesta en escena tenés que también sostener esa construcción. Y fue como lo más interesante de ir descubriendo la película mientras la íbamos haciendo de ese lugar. Y después lo más complejo, no sé si lo más complejo, lo más fuerte para mí fue
Pensar que fue la primera vez que se filmó una película de ficción dentro de la cárcel de Ezeiza. Claro. Que fue un laburo de producción descomunal lograr meter 120 personas adentro del complejo de Ezeiza. Pensar que Ezeiza no es una cárcel, son 6 cárceles, son 6 unidades penitenciarias. Todos los pedidos, toda la logística, todo eso fue un día, llegamos a las 4 de la mañana y empezamos a filmar a las 7:30 recién para hacer todo el proceso de meter las cosas, bueno, que revisan todo, bla, bla, bla. Sí. Todo lo normal, que está perfecto que lo hagan, digamos, ¿no? Y estar in situ en el lugar donde realmente pasaron las cosas, porque Andrea, el hijo de Andrea estuvo en Ezeiza, fue muy poderoso. Más que las extras y las mujeres que estaban ahí son reales. Claro. Y que convivieron eso, y muchas tuvieron o tienen a sus familiares en Ezeiza, que conocen todo. Entonces, ese día fue muy fuerte. De hecho, la peli tiene eso, que elige mostrar como todo, verdad, si se quiere, el traslado, digamos, como todas esas cosas que el espectador que no sabe esto que no dice, sabemos. Claro, porque decís Ezeiza, bueno, vas, entras por la puerta y no sabes que hay un traslado, un micro que te lleva, y todo eso me parece un acierto espectacular, pero digo, lo fuiste descubriendo a medida que hacías la película, no sé cómo sos a la hora de dirigir en cuanto a tu forma de pensar, ¿lo vas descubriendo a medida que lo fuiste haciendo? ¿O ya lo querías así desde el minuto No, uno? eso, a ver, lograr filmar en Ezeiza era el objetivo que teníamos, porque ese traslado no se da en todas las cárceles. El complejo es tan grande, hay otro en Córdoba igual, pero después no hay traslados internos. Por lo general entrás, caminás, llegás hasta el lugar de la visita y ya está. En cambio acá tenés un traslado. Entonces a mí, primero, porque era la historia real, era así, Andrea me hablaba mucho del proceso del traslado del colectivo de un lado hasta otro. Pero por otro lado, simbólicamente a mí me gustaba mucho que como la película es ir del mundo exterior al mundo interior de la cárcel, había algo simbólico en ese ir, ella descubriendo las caras, tomarse el tiempo en el colectivo de poder observar a los demás, nos permitía a nosotros narrativamente también, como espectadores, acompañar la mirada de ella y también ir metiéndonos de a poco en ese universo. Bien. ¿Cuán conforme estás con la película? Te pregunto porque, bueno, una cosa es la mirada del que la va a ver afuera, que le puede gustar o no, pero quiero saber la tuya. No sé si sos muy autoexigente, si cuando la volvés a ver le ves cosas que cambiarías o decís, nada, quedó como yo quería. El artista es difícil que diga, para mí las perfecta. películas tienen algo muy documental, o por lo menos a mí me gusta encararla de esa manera, que es una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que logramos. Bien. Y yo creo que lo que logramos siempre es más de lo que pensamos. Por lo tanto, no me deja de sorprender aquello que logramos. Okay. Que siempre es más de lo que yo esperaba, digamos, ¿no? Entonces, cuando estás montando la película, bueno, estás laburando sobre más de lo que esperabas. Entonces, y después, bueno, la combinación de las cosas, las modificaciones que uno va haciendo en montaje, vas encontrando la película final. Es como si te dijera que uno va construyendo la piedra y después en montaje la vas puliendo hasta lograr lo que pudiste hacer con esa piedra que construiste antes. ¿Y cuánto tiempo? Hay que tener paciencia. Sácame de acá, ¿no? Como actriz, quiero saber, no sé si tenés cierta forma de trabajar dentro del set, no sé, de encerrarte, o no sé, de que te gusta que te dirijan, que te vayan guiando. ¿Cómo sos a la hora De todo un poco. Con los años y con la variedad de directores y directoras con las que trabajé, aprendí, bueno, obviamente a confiar y a confiar en la intuición de haber elegido ese proyecto. Principalmente siempre quiero trabajar con buenas personas porque, viste, que a mí no me sacás nada con la parte, viste que hay gente que funciona. Yo no. El equipo de trabajo, digamos, tiene que ser... Yo funciono con amorosidad y con rigurosidad. Yo soy una persona que trabaja mucho conmigo misma en mis proyectos y espero del otro lado la misma seriedad. Pero después también aprendí a sorprenderme, a no solo proponer, sino que me propongan, confiar. Y a veces sí estoy como muy centrada en lo que quiero hacer y
Y si me proponen otra cosa, me libero y digo, ok, hagamos esa otra cosa, ¿no? Y sí, en los personajes dramáticos suelo encerrarme bastante, o sea, esta cosa de, bueno, almorzar sola, quedarme esperando, concentrada en lo que tengo que hacer. Y en las comedias soy como mucho más extrovertida, más de compartir, almorzar, charlar y entrar más fácil en el rol. Pero en los dramáticos sí soy como más bicho bolita. Señor que se apellida Santillán. No. ¿Qué cualidad tiene que tener para vos un buen director? Y un mal director también. ¿Qué es lo que no te gusta o que no querés hacer cuando estás filmando? ¿Y qué es lo que decís, esto me gusta de lo que hago? No sé, tomo como ejemplo a fulano que lo hace, no sé. 3 características que sí y 3 que no. Bueno, en realidad, me parece que yo tengo mis directores que son como mis referentes en términos de cine, ¿no? Del tipo de cine que han hecho, que me atraviesa y que me fascina. Y lo que te puedo decir que en realidad de este lugar, como director, de las cosas que yo más valoro es el vínculo humano del equipo con los actores y las actrices. Eso es como de las cosas que más me nutren a mí. Bien. El buen clima de laburo y estar vibrando el set, digamos, como que hay algo que está sucediendo ahí que es inabarcable e incontenible, que no lo puedo controlar y que me encanta no controlarlo y estar como despierto a que las cosas que van sucediendo. Porque los actores y las actrices vienen con una vivencia que no son las mías. Yo tengo cabeza, pero ellos tienen cuerpo, entonces empieza a pasar una cosa de ida y vuelta ahí que me parece fascinante. Por eso me parece que como director a mí me encanta estar abiertos a que las cosas se modifiquen en función de lo que ya sabemos hacia dónde vamos. Sí. Vamos para allá, no sé si es para allá o para allá, pero es para aquel lado, digamos, ¿no? Me parece estar despierto ahí. Y después me parece que hay algo en el compromiso con el tema y con la temática que estás tomando, que ahí sí hay una responsabilidad fuerte que me parece que nosotros, los que hacemos cine, tenemos que tomar, o por lo menos yo me lo tomo muy, muy en serio. Esa es la parte como más que yo más defiendo en una película, que es la mirada y la posición sobre ese tema, y que es de verdad nuestra responsabilidad. Como comunicadores, esa es la mayor responsabilidad, y que creo que es el rol social que ocupamos nosotros en la sociedad, que es contar historias nuestras, con una mirada nuestra, y que sí le aporte a ese tema algo distinto, nuevo, que no se haya sido contado. Pues si no, no vale la pena hacer la película. Y por lo menos a mí me motiva mucho eso, saber que es algo que de verdad va a traer algo nuevo para comentar, debatir, o que esa película será usada para otra cosa más, que no es simplemente verla, sino también para la temática. Esta película en particular, a CIFAD, la Asociación de las Mujeres, sé que es una herramienta que le va a servir un montón, le va a servir un montón a la justicia, le va a servir un montón al servicio penitenciario, le va a servir un montón también a los presos, le va a servir un montón a la sociedad de poder disolver los prejuicios que tienen sobre este tema. Bien. Bueno, Benjamín, la verdad que felicitaciones de vuelta, te agradecemos, no te quiero robar mucho más tiempo, así que, bueno, invitamos a toda la gente que vaya y la vea. Y una cosa que sí me parece que está bueno entender que el cine nacional o el cine argentino, como la cultura argentina, como todas las cosas que hacemos los comunicadores, ustedes como comunicadores también tienen ese rol social, que es nosotros contamos nuestras historias y somos nosotros los que las podemos contar. Que si no hacemos nosotros nuestro cine, si no hacemos nuestras historias, no hay otro que las vaya a contar. Y si no hay cine argentino, solo nos queda consumir la historia que cuentan otros de sus propias historias. Pero eso también en esta época tan compleja que estamos viviendo, donde se está destruyendo al INCA, el Instituto de Cine, el sistema de financiación extraordinario que tiene el cine nacional, que es la ley de cine, que es una cosa maravillosa, que solo se puede comparar con Francia, digamos, en la manera de financiar el cine, es perder contar nuestras propias historias. Bien, así que no se preocupe que no le va a pasar nada. Obviamente te agradecemos el tiempo, Muchas invitamos gracias. a toda la gente que vea la peli. A partir del 4 de septiembre, en todas las salas de la Argentina, no se pierdan La Mujer de la Fila. Y al terminar pueden escanear un QR que va a aparecer allí para conocer mucho más de lo que es ACIFAD.